Este es un video que dividiré en dos partes. Primeramente hoy es 21 de abril, lunes, comenzando una semana triste con la ya noticia del fallecimiento del Papa Francisco, un gran hombre. Ya estaba malito, estaba viejito, tenía muchos problemas, estuvo incluso a punto de morir en las últimas semanas, salvo de milagro. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de esto hoy, justo cuando fallece el Papa Francisco? Porque el Papa Francisco, en la oscuridad, en el silencio, no la oscuridad, no voy a usar ese nombre con él, en el silencio probablemente haya sido la persona que más ha intentado hacer por el pueblo cubano. Y voy a hablar de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ya se sabe que fue el Papa Francisco en el 2014, a través de varios meses, quien estuvo mediando en conversaciones entre Obama y Raúl para retomar las relaciones Cuba-Estados Unidos por primera vez desde el año 1959. Pero quiero hacer una cronología. Este primer video va a comenzar desde que empieza este conflicto, empieza esto de la apertura de las relaciones de Obama y Raúl, Estados Unidos y Cuba, y va a terminar el video hasta la noche, precisamente la noche del famoso discurso de Obama en Cuba, donde ocurre un cambio de política de repente dentro del gobierno cubano, dentro de la dictadura cubana. Primeramente quiero explicar, muchísima gente que no son cubanos que me siguen, deben entender cuál es el fenómeno cubano con la inmigración. En el año 2013, Raúl, el entonces presidente oficial todavía de Cuba, ya no es oficial, pero igual es el que controla Cuba, tiene el poder absoluto. Díaz-Canel, el actual presidente, solo es un monigote de politiquero para engañar a 3 o 4. Pero bueno, Raúl, en ese entonces presidente oficial, toma una decisión: eliminar el permiso de salida. ¿Qué cosa es el permiso de salida? Permiso de salida, para los que no son cubanos y muchos que nacieron después, eran muchachos cuando aquello, era una de las cosas más horrendas que ha existido en la historia moderna de nuestro país, porque de Cuba los cubanos no podíamos salir. Estaba prohibido, tú no podías salir de Cuba aunque tuviese pasaporte, ni te pagaras el pasaje, no podías. No. Ni siquiera ir a países donde no te pedían visa. No podías, estaba prohibido. La gente dice, no jodas. Sí. Yo veo que los progresistas del mundo y Latinoamérica hablan muy bien de la dictadura cubana. Ustedes ni tienen ni idea lo que es Cuba, sobre todo lo que era antes del 2013, que no pueda salir. El permiso de salida lo daba el Ministerio del Interior cubano. Una tarjeta blanca, como le llamaban. Solo así podía salir la gente. Bueno, Raúl decide eliminar eso. ¿Y por qué decide eliminar? Esto es algo que en realidad la dictadura cubana ha hecho de por vida, que es cada vez que llega un gobierno demócrata de Estados Unidos, como los gobiernos demócratas enseguida se acercan políticamente a la dictadura cubana, porque es una política, para acá la redundancia, que también tiene la Unión Europea, siempre la han tenido en Europa, Canadá, ¿me entiendes? Menos los republicanos en Estados Unidos. Pero los demócratas siempre que han llegado se acercan a la dictadura cubana porque entienden que así como mejor le irá al pueblo cubano. Si hay una manera de ayudar al pueblo cubano es acercarse a su gobierno. Es su gobierno, ¿me entiendes? Será dictatorial, pero es el gobierno que tiene. Te tiene que acercar a él, no te puede acercar solo al pueblo. El pueblo no tiene ese poder, ¿me entiendes? Entonces esto lo han hecho siempre los demócratas. ¿Y por qué Raúl quita el permiso de salida? Porque cada vez que los demócratas se han acercado en sus últimos gobiernos a la dictadura cubana, Fidel abría la emigración y le creaba una crisis migratoria a Estados Unidos. La primera fue en 1980, se la creó a James Carter con el éxodo del Mariel. Le tiró para allá, abrió las cárceles, mandó una pila de delincuentes, asesinos, en fin, y una pila de gente honesta, trabajadora, pero una pila de delincuentes, ¿me entiendes? Eso lo hizo Fidel por primera vez en los 90. Después vino Reagan, igual, republicanos se alejan las relaciones. Volvió Clinton en el año 94, Fidel, el fenómeno de los balseros, abrió el mar y le dijo, váyanse por base a todos los que quieran. Imagínate tú, esa hora tuvo que coger Clinton, llevarse 1 millón de gente para la base naval para para poder procesarlo. Vino Clinton, tomó decisiones, gracias a eso, empezó a dar 20,000 visas anuales a los cubanos, lo que se conoce como el bombo. Yo vine precisamente por ese sistema de lotería. Imagínense tú, si ha habido un interés siempre de Estados Unidos hacia Cuba, que Estados Unidos tiene anualmente 50,000 visas para el mundo. Sin embargo, a Cuba le daba 20,000 nada más, solo a Cuba, anualmente. Fíjate, había un interés en los demócratas de contrarrestar, de impedir ese flujo, ese descontrol migratorio. Eso lo hizo durante Clinton. Ya Fidel había fallecido, pero en el 2013, ¿qué hizo Raúl? No necesitaba abrir de nuevo las balsas, ni los botes como el Mariel. Tenía ya pies secos, pies mojados. O sea, ¿qué quitó? El permiso de salida para que se fueran y cogieran por la frontera. La mayoría sabía que iban a ir para Estados Unidos. Por supuesto,
Raúl tenía otro problema. En ese momento Cuba, un problema que no tenía antes del 91, cuando el campo socialista, los países del campo socialista le regalaban a Cuba toda la comida, el petróleo, todo, los materiales, todo, prácticamente. Pero Cuba ya no producía nada, el Estado no generaba riqueza, porque el Estado comunista nunca genera riqueza. Pero además, en estos casos ya se ha puesto peor la situación económica en Cuba. Cada año se ha puesto peor desde el 91. Y en ese entonces, en el 2013, Raúl tenía más de 500,000 de desempleados, un fenómeno nuevo, y necesitaba salir de ellos. Abrió, quitó el permiso de salida, váyanse. Y ahí se fue el permiso de salida, los que estaban desempleados y los que no, se empezó a ir y empezó a emigrar, sobre todo el talento cubano, la gente con título. O sea, por eso es que Cuba se ha destruido mucho más en los últimos 10, 15 años, porque esa medida le sirvió a Raúl para quitarse de arriba una pila de desafectos que estaban hablando más del gobierno, de la dictadura, 500,000 que estaba desempleado, pero además lo jodió. Lo jodió porque económicamente hoy Cuba ya perdió una cantidad de cerebro que no va a recuperar más nunca. O sea, ese país tocarán décadas para hacer eso. Pero bueno, ocurre esto. Ven para que vean cómo todo tiene que ver. Primero, 2013, la quitadera del permiso de salida es lo mismo exactamente que el fenómeno de los balseros del 94 y de los 80. Es la dictadura cubana. Pero entonces aquí empieza otra cosa. Aquí empieza Obama a darse cuenta que lo van a joder a él también, igual que jodieron a James Carter en el 80 y a Clinton en el 94. Y decide ir más allá. Se comunica con el Papa Francisco y se comunica con Raúl, se sientan a la mesa de negociaciones y después de varios, no se sabe cuánto, porque fue secreto, Obama la mantuvo en secreto porque los republicanos, si se hubiesen enterado, hubiesen destruido, hubiesen acabado con esa. Nada más olérsela, pero nunca se la olieron, por suerte. Al final la destruyeron. Pero anuncia después, a finales del 2014, Obama y Raúl, la apertura de relaciones con Cuba, la noticia prácticamente del siglo. Bueno, en fin, bueno, ya lo que ya sabemos. Todo bien, toda alegría. Obama visitó, Raúl, estuvieron, qué sé yo, en el estadio de pelota. Lo que hacen los gobiernos cuando establecen relaciones después de tanto tiempo o por primera vez. Normal. Obama regresó, pero ¿qué pasó cuando Obama regresó? Obama comenzó a pedir en el Congreso estadounidense que flexibilizaran el bloqueo. Y por primera vez Obama ordenó a su embajador en las Naciones Unidas que no votara a favor del embargo económico contra Cuba en la ONU. Se abstuvieron por primera vez. ¿Qué pasó ahí? El pueblo cubano dijo, ¡ay, qué rico, nos van a quitar el bloqueo! Tienen que entender los que no son cubanos que el bloqueo americano, como le dicen en Cuba, o el embargo económico, como es su nombre en realidad, porque Cuba no es Stalingrado en la guerra mundial para estar bloqueada. El embargo económico es la justificación número 1 de la dictadura cubana para engañar al pueblo, diciéndole esa situación actual económica desastrosa y social que tiene Cuba, en realidad es por el bloqueo. Que si nos quitan el bloqueo, esto se acaba, ¿me entiendes? De repente, la dictadura cubana se dio cuenta por primera vez que desde en el año 92 que Fidel empezó a hablar del bloqueo. Claro, Fidel empezó a hablar del bloqueo porque al caerse el campo socialista, Fidel quedó como el principal culpable de haber tomado, y lo era, de haber tomado la decisión de tener nada más relación económica con el campo socialista. Se acabó el campo socialista, Cuba se quedó sin relaciones. Se embarcó, ¿me entiendes? Y le empezó a echar la culpa al bloqueo. Pero el bloqueo hoy que ya ni siquiera está Fidel, sigue siendo la justificación número 1 del gobierno cubano para engañar al pueblo, diciéndole que es el bloqueo el único principal culpable de nuestra situación económica y social. De repente la dictadura, cuando Obama empieza a hablar de quitar el bloqueo y no vota a favor del bloqueo del embargo económico, yo me salto, yo digo bloqueo, embargo económico, porque es que viví 30 y pico años en Cuba y llevo 20 años casi viviendo aquí, ¿me entiendes? Y en un lado le dicen bloqueo, en el otro embargo, por eso se me va. Y como le hablo a los dos cubanos de ambas orillas, pero en realidad el nombre correcto es embargo económico. Bloqueo es una estupidez exagerada de la dictadura para asustar más al pueblo. Y llevar el discurso más grandilocuente, ¿me entiendes? Pero entonces la dictadura comienza a darse cuenta de que metió la pata. ¿Y qué hace? Por eso digo que este video va a durar ahora hasta el famoso discurso de Obama en La Habana. Hasta ese día todo iba bien. La cosa era amistosa políticamente entre ambos gobiernos. Sin embargo, ese día, cuando Obama termina el discurso, pasan las transmisiones de la televisión cubana al lobby del teatro y estaban las cámaras, todo estaba preparado, un montón de politiqueros cubanos, esos de los que enardecen al pueblo, de los que dan discursos, la patria, y todas las pilas a pingos militantes comunistas, estaban allá afuera atacando a Obama. No, porque Obama en realidad es más de lo mismo, Obama no sé qué, Obama nos quiere engatusar, es el enemigo engañándolo, porque ya el gobierno se dio cuenta en lo que estaba Obama. Obama quería acabar con la dictadura por la forma pacífica y empezaron a virar discurso político agresivo hacia Obama. Y después comienza el cambio.
Pero ya eso es en el segundo video. Dale, nos vemos después.